Qué rico volvernos a encontrar en otro altar familiar. Qué bueno conocer la misericordia y la fidelidad de Dios tan grande y tan abundante que ha sido para nosotros. En este día quisiera que habláramos acerca de tarde, pero a tiempo. ¿Por qué? No hay nada más molesto que ver cuando estás solicitando un favor que te lo hagan tarde. Y al fin y al cabo llega un momento donde tú dices, ya no lo necesitaba. El año pasado, recién empezaron las pruebas del COVID. Una mujer falleció y la prueba nunca llegó. Pareciera que también en la fe cristiana estuviéramos esperando algo y Dios no responde. Pareciera que el cielo definitivamente no quiere dar una respuesta. Pero me encontré en la Biblia una pareja maravillosa que no perdieron el tiempo esperando su fe. Por eso, aunque parecía que llegaba tarde la respuesta, realmente llegó a tiempo. Y en este día quisiera hablarles acerca de Elizabeth y su esposo Zacarías. Vamos al texto, Lucas capítulo 1, versículo 36. Dice la escritura: además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Bueno, la que decían estéril. La palabra estéril está relacionada con la palabra muerte en el griego. Y es tan hermoso ver cómo a lo largo de la historia bíblica de los grandes personajes de la fe y de los grandes hombres de la fe tuvieron que vivir cierta esterilidad. Pero eso era parte de la historia. El caso de Sara y Abraham es el más notorio. Ellos, aunque ya en su vejez, Dios les había dado una promesa. Y aquí, nuestro querido Zacarías, quien es sacerdote del Dios Altísimo, tiene que ministrar en el altar. Pero Dios tiene algo maravilloso de él. Tiene un gran concepto de él. Dios dice a Zacarías que él era un hombre justo, que eran gente obediente, eran personas que guardaban la ley del Señor, eran personas que agradaban al Señor. Pero el mismo texto sagrado dice, pero no tenían hijos. Para la cultura oriental, el no tener hijos era una afrenta, era una vergüenza. Y esta pareja tuvo que aprender a sobreponerse ante esta afrenta. Tremendo cada vez que llegaba una temporada de una mujer que dijera, estoy embarazada. Y Ana decir, qué bueno. Elizabeth decir, qué bueno. Sara decir, qué bueno. Pero ellas no tener hijos. La profunda tristeza de una mujer la cual está casada y no tener hijos es muy fuerte. Aunque bueno, los tiempos han cambiado y algunas parejas piensan que hoy ya no es necesario tener hijos. Pero quiero recordarte, Dios hizo un diseño. Pero bueno, hablemos ahora de nuestra pareja, Zacarías y Elizabeth. Aquellos que recibieron algo tarde, pero a tiempo. Y quiero demostrarte algo que Dios estaba haciendo en ese proceso de tardanza. O bueno, de aparente tardanza. Y lo primero que yo veo es que Dios estaba tratando con Zacarías y con Elizabeth su fe. Y lo primero que Dios estaba trabajando con ellos es que ellos desarrollaran una fe que provocaba identidad. Tal vez en estos tiempos donde se están manejando tantas identidades, donde todo el mundo quiere ser lo que quiera ser, Dios está buscando que tú y yo tengamos una identidad, tengamos una claridad de a quién le pertenecemos, cuál es nuestra procedencia. Es tan hermoso como Zacarías y como Elizabeth tenían esas características, tenían una identidad. No por el hecho de que Dios no les hubiera dado hijos, ellos dejaron de servir al Señor. Si Dios te mirara en este momento, ¿qué diría de ti? ¿Cuál sería el concepto? Mira cómo el escritor sagrado le dice que eran hombres y una mujer justos, que amaban al Señor, independientes si habían recibido o no la promesa o si no hubieran recibido el milagro. Hoy en una generación donde estamos llenos de tantos caprichos, en una generación donde queremos todo inmediato, donde podemos cambiar de bando. Si este no me gusta, me uno a otro bando. Pero cuando
Dios está trabajando en tu vida, lo primero que va a desarrollar en tu vida es una fe que provoca identidad. Es una fe que no se mueve ante los vientos de la prueba. Es una fe que no se mueve ante una negativa de Dios. Es una fe que tiene tanta identidad que conoce que su destino es Dios, que su fe es Dios y no lo que está alrededor, no lo que se mueve alrededor, es lo que define su fe. Su fe y su convicción está en aquel que lo llamó, que lo creó, que lo formó, que lo diseñó y que está haciendo con él cumplir un propósito. Entonces en este día quisiera animarte para que evaluaras qué tanta identidad tienes con Dios. ¿Dejas que las pruebas te alejen y provoquen cierto rechazo a Dios o permites que la prueba, en vez de alejarte de Dios, te acerque a Dios? Lo segundo que Dios estaba haciendo en la vida de Elizabeth y de Zacarías, aunque tarde pero a tiempo, era desarrollar en ellos una fe de esperanza. ¿Por qué? Ya les hablé. Abraham y Sara recibieron una promesa. Zacarías, cuando entra a ministrar al altar, él siempre tuvo en su corazón tener un hijo, pero ya era anciano, por lo tanto conocía su condición. Sabía que ya no iba a poder tener hijos porque él y su esposa ya eran ancianos. Pero tenía una promesa. Él siempre clamó por la liberación de Israel. Él dijo, tal vez no tengo hijos, pero puedo hacer algo por mi nación. Y es tan lindo como Zacarías, cuando nace Juan, dice, Dios ha traído liberación para nuestra nación, ha traído una esperanza para nuestra nación. Aunque tarde, pero a tiempo, Dios le estaba diciendo a Zacarías, Zacarías, yo no me he olvidado de tu oración. Y eso provoca esperanza. Hay fe que te tiene que provocar identidad, pero esa identidad va a provocar en ti esperanza. Esperanza la cual no será defraudada. Mira qué rico. Cuando a veces nosotros esperamos en la gente, queremos que nos respondan ya. Queremos que inmediatamente nos den una solución. Quisiéramos que nos dijeran, listo, ya está hecho. Pero, ¿cuándo? La pregunta es, ¿cuándo? No en vano decían los abuelos, amanecerá y veremos, dijo el ciego. Pero amaneció y sí vio. Zacarías vio que la promesa que tenía en Dios no estaba olvidada. Él tenía una esperanza y tú y yo en Cristo tenemos una esperanza. Y nuestra esperanza no es solamente aquí para la tierra. Nuestra esperanza no es solamente para conseguir el techo, el alimento, la comida, el vestido. Nuestra esperanza es una esperanza eterna. Es una esperanza que no defrauda. Bien dice la Escritura, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Es porque somos una generación de esperanza, porque tenemos una fe que tiene identidad en Dios. Y sabemos que cuando creemos en Dios y que quienes confiamos en Dios no somos defraudados. Por lo tanto, aunque tarde pero a tiempo, Dios está desarrollando en nosotros una fe que tiene esperanza. Y eso lo vieron ellos. Caminar en esperanza es caminar en la promesa. Caminar en la esperanza es decir, aunque no lo veo, yo le creo. Caminar en la esperanza es creer que el que lo dijo lo hará. No puedes caminar en las promesas de hombres. Camina en las promesas de aquel que es inamovible y en el cual no hay cambio ni variación. Camina en esas promesas. Zacarías y Elizabeth tuvieron que caminar en esas promesas. No en vano Dios dijo, ellos eran justos delante de Dios. Porque eran gente que tenía identidad, pero que también tenía esperanza. Y por último, tarde pero a tiempo, esa fe que tiene identidad, esa fe que tiene esperanza, es una fe testimonial. Sí, mis amados y amadas, esa fe es testimonial. ¿Por qué? Porque la misma Elizabeth dice, me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. ¡Wow! Miren la afrenta que Sara con Abraham tenía. Agar la despreció porque ella quedó embarazada en vez de su señora. Ana sufría la afrenta porque ella subía cada año al templo con el Cana, pero Penina la angustiaba. Elizabeth mostró en su corazón que ella también tenía una afrenta porque estaba
siendo la esposa de uno de los sacerdotes de Israel, de la casa de Aarón. Y en medio del pueblo de Israel no podía haber esterilidad, porque la esterilidad es como si Dios los hubiera olvidado o los hubiera maldecido. Y en la casa de Aarón, en la casa de Leví, hay un hombre y una mujer que no tienen hijos. Y esta mujer se levanta y dice, Dios quitó mi afrenta. Dios hizo un milagro en tiempos donde era imposible. Hay cosas que parecen imposibles, pero son posibles para Dios. Esa fe testimonial provoca que quienes están a tu alrededor confirmen la fe que tienes. Es tan lindo cuando vemos en el versículo 57 del capítulo 1, cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido tan misericordioso con ella. Una fe testimonial. Ese milagro que estás esperando va a llegar. Esa fe que has mantenido, esa identidad que has tenido con Dios, esa maduración de tu fe en la esperanza prometida, tendrá fruto de testimonio. No solo por tus bocas, no solo de tus labios, sino de los labios de aquellos que te vieron, que vieron tu sufrimiento, que vieron tu dolor. Jesús también fue afrentado cuando iba subiendo al Calvario. A otro salvó, que ahora Dios le salve. Eso es afrenta. Pero al tercer día Cristo resucitó de los muertos y fue gran notorio, súper notorio para esa región. Hay una fe testimonial. Y tú y yo somos de una fe testimonial, que aunque parece que es tarde, es a tiempo. Que aunque parece que nuestro milagro nunca va a llegar, quiero decirte que sí va a llegar. Tarde, pero a tiempo. No en el tiempo tuyo, en el tiempo de Dios. No en la perfección tuya, sino en el perfecto propósito de Dios. Te animo en este día para que no te desalientes. Sigue confiando en tu milagro. Recuerda, Dios siempre trae una respuesta. O te dirá sí, o te dirá no, o te dirá espera. Pero de ti depende cuál sea la respuesta. Y cuando Dios te dé una respuesta, sea positiva, sea una negativa o sea un esperar, confía. Recuerda a Elizabeth y recuerda a Zacarías. Siendo ancianos no podían tener hijos, pero su fe fue una fe que tenía identidad, fue una fe que tenía esperanza y es una fe que produce testimonio. Su hijo fue un hijo de generación que vino a abrir el camino. El milagro que estás esperando es un milagro que va a llegar a muchos. El milagro que estás esperando va a ser de testimonio para muchos. Oremos. Señor, en este día te doy gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Zacarías y de Elizabeth, que nos dejan esos testimonios de fe, que nos dejan esos testimonios para seguir adelante y no desmayar. Pido por cada uno de nuestros acompañantes, amigos que nos están viendo. Pido para que sea aumentada su fe, para que ellos tengan una fe de identidad inamovible ante la prueba. Pido que tengan una fe de esperanza, aunque parece todo oscuro y negativo, Señor, que ellos puedan ver que en ti hay esperanza. Y por último, que su fe sea una fe de testimonio, Señor, que los que lo rodean puedan decir realmente el Dios en el cual ellos creen es real y está vivo. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, para continuar recibiendo estos altares familiares, suscríbete a nuestro canal y dale en la campanita de notificaciones, de tal manera que siempre estarás conectado con nosotros. Casa Cristiana Internacional, tu iglesia, tu hogar, tu casa y tu compañía en las redes sociales.